Muchas gracias. Y agradezco a la mesa directiva su amable invitación para presentarme ante ustedes. Hoy por hoy hemos visto un avance de la anestesiología y hemos visto que los avances médicos nos han llevado a encontrar muchos puntos comunes. El doctor Uria Guevara mencionó muchas sustancias que para ustedes son de manejo común, la sustancia, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, muchas otras citocinas que participan en la génesis de la apoptosis. Estos mismos elementos se utilizan y son los elementos que causan deterioro articular, son los mismos elementos que causan deterioro del endotelio y por tanto cada día más parece ser que el dolor y la inflamación son elementos comunes en las enfermedades que condicionan las diferentes necesidades de nuestros pacientes. Es muy importante que consideremos que no solamente el paciente puede sufrir infartos, no solamente puede sufrir de una hemorragia abierta posoperatoria, no solamente puede sufrir un síndrome de un trastorno de desestrés respiratorio, sino hay un evento vascular, que es la tromboembolia, la enfermedad tromboembólica venosa, la trombosis venosa profunda, la flebotrombosis, etcétera. Tiene muchas manifestaciones clínicas y creo que es un diagnóstico que debemos considerar. Es bien importante pensar lo siguiente. Nuestros pacientes generalmente pensamos que cuando producimos una lesión quirúrgica y hacemos una incisión, el mayor riesgo es que van a sangrar. Sin embargo, lo más llamativo de esto, que la paradoja es que los pacientes pueden sangrar, pero también se pueden trombosar. Y en estas consideraciones participan todas las sustancias que ya se mencionaron. Y tan es así que todo esto se está tan imbricado que muchas veces no pensamos en el diagnóstico y tenemos un paciente complicado en el posoperatorio y seguimos inventando toda una serie de excusas para no aceptar que tenemos un paciente con una complicación venosa. También es subestimado. Pues sí, está inflamada su pierna, pero pues finalmente con ejercicios y rehabilitación va a mejorar. Sin embargo, este es un padecimiento potencialmente fatal. Y que además se gasta mucho dinero. Vamos a ver en el transcurso de la plática cómo en algunos países donde se llevan las estadísticas y ya la farmacoeconomía está muy avesada, los costos que generan estos pacientes son muy elevados. Y otra cosa, hoy también estamos enfrentando la situación del incremento de los procesos legales y que necesitamos estar revisando todos los conceptos que potencialmente pueden complicar a un paciente. En los Estados Unidos se habla de que las cifras son enormes, que hay millones de reingresos por trombosis venosa profunda y que hay miles de muertes. En México estamos muy limitados para llevar este proceso de tipo epidemiológico por una razón muy simple. Nosotros no hacemos un número de necropsias lo suficientemente elevado para tener un background, un buen respaldo para decir que los pacientes están muriendo por esto o por otra razón y en quienes todos estos elementos se están presentando en vivo. Llama la atención que se supone, y estamos viendo ahí en las páginas del INEGI, que de los 500 a 600,000 personas que mueren cada año en México, lo más probable es que el 10% o tal vez más mueran directamente por causas atribuibles a una enfermedad tromboembólica venosa y que otros muchos van a morir por eventos vasculares oclusivos en otras áreas, como es el caso del evento vascular cerebral o el infarto del miocardio. De tal suerte que con el progreso y el progreso de la edad de nuestra población y con el cambio epidemiológico que se está dando, lo más probable es que en 10 años o en 15 años, la mayor parte de los que estamos aquí estemos en riesgo de morir por una enfermedad de tipo oclusivo vascular. Y esto se ha evidenciado desde hace mucho tiempo. En el siglo pasado, ya en la época en que el crecimiento de las especialidades médicas y la formación era importante,
se hicieron estudios en necropsias y llamó la atención de que era muy elevada la presencia de trastornos oclusivos vasculares venosos que se habían complicado con una embolia pulmonar y habían desencadenado la muerte del paciente. También en el Instituto Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Cardiología, se hizo esto mismo y se encontraron cifras semejantes y vemos que la prevalencia de la enfermedad es muy elevada y que si no causa directamente la muerte, también es coadyuvante para ella y va a desencadenar toda una serie de factores que van a llevar al paciente a fallecer y que finalmente pudieron haber sido prevenidos. Yo pondría en el aire la pregunta: ¿cuánto valdrá para cualquiera de nosotros un año de vida extra en condiciones de salud? Porque muchas veces lo que se valora es cuánto se va a gastar en la profilaxis. Esto ya lo habíamos visto, hay un cambio poblacional que no es tan dramático si lo vemos en el corto plazo, pero en el plazo largo estamos viendo que va a invertirse. Muy seguramente dentro de 20 años, la mitad de los que estamos aquí vamos a estar en estas áreas. Y la enfermedad tromboembólica venosa, como todo lo que en medicina se clasifica, tiene poco riesgo, mediano riesgo, mucho riesgo y un gran riesgo. Esto ha sido clasificado y perfectamente estudiado, y yo creo que todos ustedes ya lo manejan y lo conocen. Cabe mencionar que a pesar de que tengamos la profilaxis química, jamás debemos dejar de lado la profilaxis con medidas físicas. A todos los grupos de riesgo tenemos que movilizarlos tempranamente, tenemos que utilizar medias elásticas, tenemos que ponerlos a hacer ejercicios respiratorios, pero también tenemos que poner una profilaxis química. Sobre todo aquellos pacientes que están en los grupos de más alto riesgo y que tienen hasta el 10% de probabilidades de morir por una complicación, por una embolia pulmonar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no la sufren? Se dice, y esto es un estudio que realizaron en el Hospital Central Militar, que hasta el 70% de las trombosis venosas profundas que se presentan, sobre todo debajo del hueco popliteo, son asintomáticas. Sin embargo, el 100% de los pacientes que sufran una trombosis venosa profunda van a desarrollar un síndrome posttrombótico, que puede ser desde el simple edema de la pierna hasta las úlceras graves que veremos más adelante en las diapositivas. Y entonces, todos estos pacientes dentro de nuestro árbol de repliegue para analizar los diferentes desenlaces van a terminar en una complicación grave. Es decir, en un análisis de Markov, el elemento, el desenlace absorbente va a ser desde el punto de vista del paciente el más grave, la muerte, y desde el punto de vista de la institución por los gastos, el síndrome posttrombótico. Entonces, con todo esto podemos ver lo siguiente, que la trombosis venosa profunda es un problema potencialmente fatal, realmente es un problema de salud, porque a pesar de haber sido descrito desde sus características más elementales por Virchow en el siglo XIX, nosotros hoy seguimos lidiando con esto. Hoy ya sabemos más, ya sabemos los cambios endoteliales que se producen y todo aquello que va a predisponer al problema tromboembólico venoso. Sin embargo, aún hay una serie de elementos que nos limitan a usar la profilaxis y en muchas ocasiones son fáciles de salvar. Los efectos, ya habíamos visto, los efectos de la trombosis venosa profunda van a ser el síndrome postflevítico, la insuficiencia venosa, pero también cuando esos pequeños émbolos se desprenden y van a dar a los pulmones, nos van a producir hipertensión pulmonar, con todo lo que esto significa. Obviamente lo más grave es el paciente que fallece por una complicación de este tipo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros